8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la doctora Viviana Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que nos acompaña vía telemática. Doctora Hidrobo, buenos días, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Usted ve, todo el país es testigo de la situación en la que se encuentra políticamente en medio de una crisis, con sectores protestando y observados además en el ámbito internacional. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la solicitud de medidas cautelares por la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que ha sido posteriormente liberado. Hoy también hay ya un pronunciamiento de las Naciones Unidas que pide a las autoridades del Estado respetar la Constitución, respetar los derechos humanos, pero también hace un llamado a los sectores sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. En materia de derechos humanos, esta protesta, ¿cómo nos deja? Doctor Hidrobo, buenos días, bienvenida. Buenos días. Solamente una aclaración en relación con las medidas cautelares solicitadas por a la CIDH. Estas medidas se aceptó a trámite el procedimiento, no han sido concedidas. Eso simplemente para hacer una aclaración en relación con esta solicitud de medidas cautelares, están en trámite. Y eso es bueno. Lo que quería señalar justamente es que el derecho a la protesta es un derecho fundamental en un Estado democrático. Todos los derechos de los que gozamos ahora no habrían sido posibles sin la protesta pacífica o la protesta en general, la protesta social, porque el Estado nunca regala derechos, el poder nunca le gusta verse desprendido de sus privilegios. En ese contexto, la situación del país es una situación gravísima, donde ha subido no solamente el costo de la vida, sino a la par se han encarecido o han desaparecido muchos servicios, ¿no es cierto?, de los que la gente necesita o son vitales para poder estar bien. Me refiero a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no?, a los servicios de la administración del Estado, pero sobre todo este costo de la vida, esta afectación tan profunda en un contexto también de desempleo, los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, que hace que sumado, ¿no es cierto?, a otro tipo de violaciones de derechos de pueblos y nacionales e indígenas, se sumen malestares y se sumen afectaciones y se sumen indignaciones que generan estas reivindicaciones al Estado. Ahora, en relación con qué se debe entender como protesta pacífica y cuál es el derecho que está garantizado, es bien importante tener en cuenta los estándares internacionales, ¿no? Pero también partir de la historia. Y como le digo, de la historia, ningún derecho ha sido regalo. Muchos derechos han significado sangre y dolor y muertes en el camino. Y bueno, tenemos los estándares internacionales donde el derecho que se reconoce es el derecho a la protesta pacífica. Pero ¿qué pasa en este estado? En este estado, y le digo porque yo estuve ayer en Calderón, se entiende que no es pacífica la protesta por estar bloqueando vías. O sea, eso es lo que el Estado considera, la fuerza pública considera. Vivian, pero ¿cómo entonces, perdón que le corte ahí, cómo habría que protestar? O sea, ¿cómo se protesta? ¿Para que el Estado sienta satisfacción o para que los grandes medios de comunicación sientan satisfacción de que la protesta es pacífica? O sea, protesta pacífica, cuando además hay momentos en que, digamos, yéndonos incluso más allá de la desatención del Estado en materia de salud, educación, la pobreza, que en los sectores de la ruralidad excede el 63%, eso también podría considerarse violencia, ¿no? Violencia por parte del Estado, pero ¿cómo además hay que protestar para que sea pacífico? Eso es lo que los estándares internacionales le dicen al Estado, ¿no es cierto? Usted no puede venir a decirnos acá, que porque se altera el orden público la protesta deja de ser pacífica.
no puede decirnos acá tampoco que porque se obstaculizan vías la protesta no es pacífica. O sea, esto ya está escrito, esto está en los estándares internacionales. También los estándares internacionales dicen que no porque una persona o algún grupo de personas sean violentas, toda la manifestación se vuelve violenta. Eso también está en los estándares internacionales. Y no solo en los estándares internacionales, le cuento que muchas de estas cosas que estoy diciendo están recogidas en la ley aprobada en la Asamblea. Está en el artículo 5, está en el artículo 23, 24, 25, 23, 24 y 25. Hay cosas preocupantes, evidentemente, porque no pueden estar a mi juicio y a juicio de muchas personas que trabajan en temas de derechos humanos, la fuerza pública no puede portar armas letales, ¿no es cierto?, en manifestaciones pacíficas. Eso no debería ser así. Pero de todas maneras, como le digo, estos estándares que ya están escritos, el Estado los ignora completamente. Y le digo por lo que pasó ayer en Calderón. Para ellos no era pacífica la protesta porque la gente estaba obstruyendo la vía. Y eso es un absurdo. Eso es un irrespeto, una injerencia arbitraria en la protesta, después por lo que hicieron. Y después estaban muy contentos, y voy a su pregunta, porque estaban muy contentos con todos los policías en medio de la vía, cruzando en medio de la vía, y lo que ellos querían es que la gente esté en las veredas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, entonces, ahí es legal cuando ellos obstruyen la vía, me refiero a la fuerza pública, con sus tanquetas, con sus policías o militares, obstruyen la vía, pero es considerada no pacífica cuando es la gente la que obstruye la vía. Eso es lo que pude observar y fue bastante evidente, ¿no? Y muy, muy complejo además también, porque de pronto ellos consideran o creen que ellos deciden cómo debe ser la manifestación. Como que ellos están en la capacidad de decir cómo, de qué forma, cuál es una manifestación, digamos, pacífica en sus criterios. Entonces todo puede entrar en esas subjetividades. Lo que pudimos ver es que no están preparados, no tienen ninguna noción de estándares internacionales de derechos humanos. No sé cómo van a actuar con esta nueva ley, porque esta nueva ley les obliga a muchas cosas. Tendrán que estar capacitados permanentemente justamente para que estas situaciones de arbitrariedad y de abuso y de subjetividades ocurran, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queda como sociedad, seguir exigiendo que que el Estado cumpla con sus obligaciones, en este caso con la obligación de proteger y garantizar el derecho a la protesta. El sistema de Naciones Unidas ya ha emitido un comunicado y, obvio, ayer en todos los medios internacionales circuló la noticia de la detención de Leonidas Issa, con además las consideraciones que usted hace un momento las mencionaba, Vivian, que fue una detención arbitraria, violenta, con una presencia de policía que nosotros no vemos en operativos de seguridad, ¿no? Y mientras eso pasaba con Leonidas Issa, acá en Cumbayá estaban sacapintas asaltando con armas de fuego. El sistema de Naciones Unidas dice que hace un llamado a la paz, a bajar las tensiones y buscar los caminos del diálogo. En este sentido, insta al respeto irrestricto a las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la protesta social y a las reglas del debido proceso aplicables a todas las personas detenidas en el marco de las manifestaciones de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, llama a los actores sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica en el marco de un Estado de Derecho y la necesaria convivencia y paz sociales. Yo mencionaba a propósito de esto, y como hablábamos hace un momento de cómo va creciendo también los niveles de violencia, hay casos donde existen infiltrados en las manifestaciones, y justamente para etiquetar a las manifestaciones de violentas, de agresivas, de que hay policías heridos, de que hay fuerza pública, incluso cuando lastiman a los equinos, ¿no? Cuando sacan los caballos y de tales, hay infiltrados, ¿no? Estos que van con tapados la cara, con pasamontañas, con capuchas, etcétera. ¿Qué pasa en esos casos también? Porque, digamos, es parte del juego. El Estado también entra a jugar ahí para acusar a las manifestaciones de violentas. Sí, justamente, esa es una estrategia, no es una estrategia nueva, ¿no es cierto? Si regresamos en la historia, vemos justamente cómo esta Noche de los Cristales fue provocada por
los propios, digamos, después, el propio Estado, digamos, en ese momento el Estado alemán. Y lo que sucede es, lo que hemos visto es eso, ¿no? Muchas personas no necesariamente encapuchadas, eso también es importante señalar. Personas que se hacen pasar por miembros de las comunidades, que están justamente actuando de una forma, digamos, violenta posiblemente, pero también de una forma, digamos, recogiendo información, ¿no? Viendo a quién pueden después agarrar, criminalizar. Entonces sí son varios tipos de infiltraciones los que hemos evidenciado, pero también en relación con eso los estándares son claros. O sea, no se puede calificar de violenta una manifestación por el hecho de que existan unas personas o ciertas personas que ejercen violencia. Ahí es la obligación del Estado justamente neutralizar esas personas y no dispersar la manifestación. Pero claro, imagínense lo que pasa y lo que llega a pasar, y regreso a lo que pude ver justamente ayer, ¿no? Una manifestación pacífica como la que estuvo en Cotopaxi, que también estuve ahí, la gente con los niños reclamando por la situación del gobierno, y también tenían como un acuerdo de que cada cierto tiempo, digamos, cada, qué sé yo, media hora, no sé, pasaban autos. Entonces había ese tipo de, digamos, de acuerdos o de compromisos justamente en relación con el ejercicio del derecho, pero lo estaban haciendo muy pacíficamente. Entonces a mí realmente me sorprendió y me indignó que en ese contexto se le acuse al presidente de la CONAIE de incitar a la violencia, o de incitar, no sé, a caos en el Estado, cuando justamente lo que pasó en Cotopaxi fue al menos en el puesto del Chasqui, donde yo estuve, fue justamente un ejercicio de protesta pacífica, ¿no? Y claro, también el Estado es el que se atribuye esa posibilidad de calificar. Y ahora pudimos ver, por ejemplo, en este sitio, es eso, ¿no? Y yo digo que la protesta es violenta porque ustedes están obstruyendo las vías, y yo tengo tanques y tengo policías y tengo muchos efectivos y tengo escudos y tengo toletes, y entonces lo que yo digo es lo que es la interpretación adecuada, porque no le sirve a usted en ese momento ni la Constitución ni la ley, ni decirle vaya a ver lo que aprobó la Asamblea para que pueda entender. A mí me dijeron todavía no es ley, así con esas palabras. Entonces, son estas formas de abuso y de violencia estatal que se suman justamente a lo que usted decía, Alexis, a la violencia estructural, a la violencia que constituye la pobreza en nuestra sociedad. Entonces, tenemos esa violencia estructural que se sostiene con esta violencia estatal. Doctora Hidrobo, rápidamente le pido que nos explique, una vez que la CIDH admitió a trámite esta solicitud de medidas cautelares, ¿esto en qué manera puede influir en el proceso judicial que está enfrentando ahora mismo el presidente de la CONAIE, sobre quien hay medidas cautelares? Bueno, la CIDH tendrá que pedir información al Estado, justamente. Este es un proceso de pedir información al Estado y después de analizar esa información del Estado, ver efectivamente si la persona se encuentra en riesgo, etcétera, ¿no? Habría que ver justamente qué es lo que pasa con el proceso del presidente de la CONAIE, porque si bien, como ustedes conocen, toda la ciudadanía conoce, en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, él fue liberado, fue liberado, sin embargo, enfrenta un juicio penal, y este juicio penal tendrá una audiencia el 4 de julio. Y es un juicio penal justamente por un ejercicio de resistencia. Entonces es muy grave la situación, ¿no? Y además por una autoría inmediata. Entonces es una situación sumamente grave. Por esto, si esto prospera, el Ecuador será seguramente condenado en instancias internacionales. Y hay que señalar también que aquí algo que llama muchísimo la atención, que es
inusual y totalmente, digamos, fuera del procedimiento es que ayer en la audiencia de calificación de flagrancia estuvo la Procuraduría del Estado cuando no existe esa posibilidad en una audiencia de flagrancia, o sea, no existe eso, esa figura de la presencia de una acusación particular en ese momento. Entonces, esto es lo que señalo, son cosas que pasaron en la audiencia. ¿Qué pasará con los organismos internacionales? Los órganos internacionales estarán actuando de acuerdo con sus competencias. Entonces, si conceden medidas cautelares, eso evidentemente tendrá que ser acatado por el Estado ecuatoriano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias siempre, doctor Hidrobo, por habernos acompañado en este diálogo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, muchas gracias. Viviana Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha estado con nosotros, y con esto nos despedimos. Amigos, que tengan un excelente resto de día, que tengan un buen día, Alexis. Bueno, la revelación esta que iban a hacer en un portal digital sobre intromisión del Estado, bueno, del gobierno, del Ejecutivo, en un caso judicial, tiene que ver con la acción presentada por Guadalupe Llori. Vamos a ver cómo sale de esto el gobierno, porque a través de consejeros de la Judicatura habrían estado tratando de presionar al juez para que falle en favor de Guadalupe Llori. Esto es una vergüenza. Y por pedido del presidente de la República, dicen, ¿no? Una vergüenza lo que está pasando en este país. Vamos a ver qué responde Lasso, qué responde su gobierno, que, como les decía hace un rato, en esas etiquetas, cuando se les ponen las etiquetas de demócratas, de respetuoso de la independencia de las funciones del Estado, de la autonomía de cada uno de los poderes, vamos a ver qué responden ahora con esto. Y rápidamente les contamos que hay un comunicado del Consejo de la Judicatura que indica que las actividades administrativas y jurisdiccionales en la provincia de Pichincha se realizarán de manera telemática, es decir, la función judicial no va a trabajar de manera presencial hoy en la provincia de Pichincha, esto en atención a las protestas que aún se mantienen en la capital. Lo propio va a ser la Defensoría del Pueblo y más adelante ya les contaremos los detalles. Que tengan un excelente resto de día, ya vienen las Warmis del barrio. Un abrazo, chao.